Bendiga, bienvenido a un segmento más de Portento Ministerial. En este día vamos a estar entrevistando a un gran hombre de Dios de aquí de la ciudad de Higüey, con una trayectoria intachable, una gran trayectoria en esta ciudad, el cual se ha convertido en director de lo que es la Escuela de Líderes, Sleeper, y hoy en día ya pastor de lo que es JRF, Jesucristo, Rey de la Familia, el cual nos estará contando su trayectoria, cómo fueron sus inicios y todo lo que ha venido pasando en el ministerio. Ese gran hombre de Dios es nuestro hermano Altru Díaz, el cual nos estará contando su historia. Mi hermano Altru Díaz. Un placer, Ángel. Excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, avanzando. Eso es lo que se quiere realmente. Cuéntanos. Yo sé que muchas personas van a estar con la curiosidad, por así decirlo, de lo que es el cambio de nombre. ¿Cómo surge eso? Bueno, este mundo gira en torno a una palabra, Ángel. Sí. Marcas. Okay. ¿Correcto? Marcas. Y los hebreos dicen que Dios utilizó el nombre Elohim, sí, para crear este sistema de cosas naturales, porque de hecho Elohim, el término está relacionado con poder, con autoridad. Okay. El punto es que ellos dicen que este mundo sería gobernado por el concepto de la imagen. Entonces, hacia lo interno de la imagen está la idea de la marca en el mundo publicitario. Sí. El punto es que Altru es una marca registrada para operar en el campo de la literatura, que tú sabes que ya tengo el primer libro, Soy un líder, que sí, estamos renovando para la segunda edición, que está en proceso de diagramación. Otros libros que vienen de camino ya van a operar bajo esa marca de ese nombre. O sea, ese nombre es una marca para operar en ese campo. Y si debo hacer el sacrificio correcto y dejar abajo el nombre con el que todo el mundo me conoce durante más de 10 años, 13 operando en el ministerio, pues no importa. Creo que vamos a relanzar ese trabajo, ese producto, correcto, sí, que tiene que ver con la literatura, el trabajo en el campo de la literatura bajo ese nombre. Por eso el cambio de nombre. Podríamos decir que ya se está aventurando, por así decirlo, ya al ámbito más profesional, ya que vivimos en una era digital donde todo, como me decía anteriormente, que todo se rige por una marca. Una marca, correcto. Entonces, me imagino que ya el cambio de nombre ya viene establecido por ese punto. Sí, intentamos con otros, pero ONAPI los rechazó. Sí, porque realmente ONAPI tiene muchas restricciones. Correcto. Entonces yo sé que de esa manera quizás muchas personas que se preguntan por qué el cambio de nombre tendrán todo ahí ya más claro, por así decirlo. Bueno, vamos a entrar entonces en lo que es lo ministerial, podríamos decir. Sabemos que no eres de la ciudad de Higüey, ¿correcto? Nací en el sur profundo. Sur profundo. En el sur, pero muy profundo. Un poco lejito de aquí. Correcto. Neiva, capital de la provincia de Bauruco, 4 pueblecitos hacia abajo. ¿Y correcto, qué tiempo más o menos ya tienes aquí? Mi familia se muda, mis padres se mudan a Santo Domingo cuando yo tenía alrededor de 2 años. Entonces, a los 15 aproximadamente me mudo para Higüey y ya tengo 17. 17 años. 17, sí, no, yo soy higüeyano. Me imagino que tu cédula ya también dice 028. Sí, y correcto. Ministerialmente en el ministerio, ¿qué tiempo tienes? Bueno, yo inicio en el ministerio a fluir, como dicen los predicadores, sí, fuera de Higüey a los 19, aunque yo estaba ministrando desde los 17. Correcto, pero a los 19 entro por primera vez a la radio en Romana, Bendición FM, al junto de un equipo de hombres de Dios que hasta el día de hoy permanecen como mis amigos. Correcto, Robert Antonio, Ruperto Mejía, Mari Forchú, la pastora Wilda, sí, para ese tiempo, en Bendición FM, Ramón Eladio Henderson. Era un equipo formado por hombres y mujeres de Dios. Y yo con tan solo 19 años, entonces entro en ese equipo a través de mi gran amigo Robert Antonio. Comienza a fluir juntamente. Correcto, a los 19 años. Por eso yo digo a los 19. De los 19 a los 32, entonces serían 13.
13 ya en el ámbito ministerial. Correcto, Pero- dedicado totalmente. Pero como cristiano desde el momento de la aceptación de Cristo. 17. 17. Sí, desde que llegué aquí. Correcto, a Bueno, casa de una tiene hermana. lo mismo. Sí, a casa de una hermana. Qué bien. ¿Y cómo fue ese momento cuando tú decides aceptar a Cristo? ¿Cómo fue que lo aceptaste en ese momento? Bueno, se dieron algunas circunstancias en el sector donde me crié en Santo Domingo, llamado La Ciénaga, ahí entre Guachupita, Los Guandules y Gualey, en el centro, en las riberas del río Sama. Me crío desde los 2 años y entonces se dieron algunas circunstancias en mi adolescencia y mi madre tiene que enviarme a Higüey a reposar unos 15 días mientras se aplacaba lo que había sucedido. Y entonces, en ese proceso, cuando llego, mi hermana me presenta a Cristo y no hubo mucha resistencia. O sea, fue el mismo día. ¿Aceptaste a Cristo? Sí, el ¿no? mismo día, no hubo mucha resistencia. No, y me imagino que el problema que había tenido había ganado. Claro, y alguien pudo haber dicho en ese momento, pero posiblemente él esté emocionado, lo aceptó por no decir que no. Han transcurrido 17 años. Wow, es fuerte, fuerte. Y cuando tú te conviertes, que ya entras al mundo del cristianismo, esos primeros días tú como cristiano, porque tienes una trayectoria pasada, ciertas eventualizaciones, tú hacer ese giro, ese cambio y entrar al evangelio, esos primeros días como cristiano, No, ¿cómo fueron? fue un poco difícil, porque el barrio Villa Cristal, donde crecí, desde ese entonces, estaba apenas iniciando. Entonces Sí. tú sabes que ese tipo de barrio no tiene ambiente. Aún yo me había convertido, pero todavía tu sistema te está pidiendo el ambiente Claro, correcto del que tú vienes. Así que entonces Villa Cristal, al no tener ese ambiente, fue un poco difícil. Así que yo le digo a los pastores que yo me voy. Que te vas de Sí, libertad. que me voy para Santo Domingo de nuevo a los 15 días. ¿Y qué pasó? Ellos, entendiendo bajo qué circunstancia yo había llegado, le pidieron a mi hermana y a mi cuñado, que hoy son pastores en Neiva, que me lleven donde Milta, al retiro. Muy conocida. Sí, los jueves, ¿verdad? Y entonces allí tengo una experiencia poderosa porque yo estoy acostumbrado en el barrio a escuchar predicadores que le habían cortado un brazo, una pierna, que habían salido de la victoria. Ese era el tipo de predicadores que yo había escuchado Sí. en el barrio. Pero yo no me imagino nunca que Dios puede usar un predicador. Estoy hablando de lo que me llamó la atención para ese momento. Sí, claro, claro. O sea, Dios como el mejor estratega utilizó eso, correcto, como estrategia, valga el pleonasmo, para amarrarme. Y entonces allí yo escuché ese día en ese retiro un predicador muy famoso. Y él estaba testificando acerca de los milagros que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba extendiendo los brazos, cómo estaba devolviendo el habla a los mudos, etcétera. Y eso me impacta. Y entonces yo le digo a mis pastores cuando llegamos del retiro: pastor, con el pastor hablé, yo me quiero quedar en Higüey. Y entonces empecé a buscar a Dios para que Dios me usara. Sí, en ese momento quizás estaba viendo a Dios como una nevera de Coca-Cola. Es decir, voy, le echo la Coca-Cola, me llevo la moneda, me llevo la Coca-Cola y dejo la nevera. Pero fue la estrategia que Dios en su paciencia y sabiduría utilizó para que yo me quedase en Higüey. Y han transcurrido 17 años. No, y realmente ese momento te llevó a tu anhelar a Dios. Es como tú dices, Dios usó esa estrategia para hacer que tú lo busques y eso te llevó a buscarlo aún más. Es muy interesante eso. Ya tú estás en el Evangelio, tus inicios, ves eso. ¿Cómo tú te das cuenta o en qué momento tú te das cuenta que el don de la evangelización para predicar está en ti? ¿De qué manera tú te das cuenta? Pero yo no sé, o sea, otro predicador, pero en mi caso no fue que me di cuenta. Sí, sino que yo inicié un proceso de crecimiento. ¿Correcto? Sí, inicié un proceso de crecimiento. Te mentiría si te digo, y me di cuenta en tal fecha que... No. Yo inicié de inmediato con un entusiasmo impresionante, con una pasión impresionante. Como digo en mi libro, Soy un líder, la pasión es el combustible que enciende tu fusible. O sea, con esa pasión yo inicio trabajando hacia el interno de la casa espiritual que me estaba dando cobertura, que era mi congregación, al lado de mis pastores, ahí en Villa Cristal. Así que yo estoy mostrando interés por lo que ya Dios había iniciado, me parece, si no me engaño mi memoria, 2 años antes,
a hacer a través de mis pastores, la congregación y los líderes que le estaban apoyando, al yo iniciar entonces con tanta pasión a trabajar en la labor que ya otro había iniciado, en el proceso entonces yo voy descubriendo, hasta que entonces a los 18 años Dios me habla. Te habla para ejercer el ministerio. Correcto, a los 18 años yo tengo un sueño. Correcto, hoy yo puedo enseñar acerca de qué nivel profético ocupan los sueños. Amén. Porque lo profético opera en 4 niveles y tomaría tiempo para explicarlo. Y un sueño puede venir de una de 3 fuentes. Puede venir de parte de Dios, puede venir de parte del enemigo o puede venir del subconsciente. Sí, de eso habló Sigmund Freud. Puede ser la reproducción de una serie de informaciones que yacen en el subconsciente y entonces en el silencio de la noche se reproducen, valga el pleonasmo, a través de imágenes. Todo eso tiene un proceso químico, eléctrico, pero aún así también interviene ese proceso químico, eléctrico para que Dios te hable en sueños. Claro. ¿Cómo puedo yo afirmar que no era la reproducción de una información que ya yo tenía en el subconsciente? Porque no estaba pensando en eso, o sea, no me había propuesto, correcto, operar en el ministerio evangelístico. Sí quería que Dios me usara, sí, pero tengo ese sueño, y en ese sueño yo dirijo un ejército pequeño y vamos a enfrentar un ejército tan grande que no podíamos verle la cola. Y cuando el ejército empieza a correr en nuestra contra, entonces todos los que estaban conmigo huyeron, que eran como 10 personas. Y yo con la espada en la mano derecha giro el pie izquierdo para correr y escucho una voz como el estruendo de muchas aguas, como dice la Biblia. Wow. Y esa voz me dice, yo solo quiero uno que se pare en el campo de batalla para yo usarlo. Sí, un solo. Entonces yo corrí a la línea de batalla y me paré junto a un hombre alto que yo no había visto al principio. Entonces ese hombre estaba parado firme en contra del ejército y él no corrió. En el sueño yo me pregunté el por qué él no corrió. Pero luego me di cuenta por qué él no corrió. Él no corrió porque él era ciego y no podía ver la cantidad del ejército enemigo. Wow. En el sueño, cuando yo desperté, escuché una voz que me dijo, párate junto a la fe en la palabra y te uso. Ya eso no fue en el sueño. Eso fue una voz audible que escuché, párate junto a la fe en la palabra y te uso. Ese ciego representaba un versículo que dice, porque por fe andamos, no por vista, mirando las cosas que no se ven, porque las cosas no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el llamado era que tomara la espada, que es la palabra, simbólicamente hablando, sí, y al lado del ciego, que es la fe. Entonces por eso dice, párate junto a la fe en la palabra o junto al ciego con la espada y te uso. Y ahí inició todo. Pero me imagino que en ese momento determinado, ya que ahora tienes ese gran conocimiento, quizás no lo entendiste de esa manera, me imagino, ¿o sí? Un poco. Un poquito. Sí, con el tiempo entendí todo el sueño, pero para ese momento solo lo entendí un poco, correcto, porque era un sueño extremadamente profundo. Entendí lo que se me dijo, párate junto a la fe en la palabra y te uso. Hasta ese punto entendí. Hasta ese punto lo entendí, era fácil ahí, sí. Claro, claro. Era fácil. Y ya después de eso, ya tú entiendes, pero esa primera prédica, porque quizás hoy te vemos fluir de una manera extraordinaria, con ese gran léxico, ese gran conocimiento que tienes. Esa primera prédica, cuando tú agarras el micrófono por primera vez para predicar, ¿cómo fue? Bueno, tú sabes que cada experiencia es distinta, ¿verdad? Sí, claro. Hoy yo me pongo nervioso antes de cada púlpito. Y eso es una señal para mí de dependencia, correcto. Siempre estamos preparándonos a la vanguardia para hacerlo de la mejor manera posible. Y lo que es más importante, que Dios esté ahí en medio nuestro, que la unción esté, que el Espíritu Santo esté, ayudándonos a bendecir a la gente. Sí. Sin embargo, ese momento fue para mí porque yo lo anhelaba. ¿Entiendes? Sí, entonces en mi casa mis padres nos formaron hablando mucho. Y entonces, sí, cuando tú agarras el micrófono, ¿qué pasa? ¿Cómo fue que aconteció? Eso fue en la congregación que pastoreaba Junior Pion, mi amigo. ¿Donde Junior Pion? Correcto, para ese tiempo era la quinta de la MI. Sí. Antes del pastor Junior estar desarrollando un proyecto poderoso ahí. Y entonces yo recuerdo que fue después del bautismo. Entonces luego a los 17, después de ahí el pastor Junior me invitó ya con un mensaje formal, correcto. Fue un momento correcto, no, normal. Dios fluyó, como dicen los predicadores. Sí, muy fuerte.
Bueno, ya que esta entrevista realmente se basa en la trayectoria ministerial de cada persona, yo sé que muchos te ven ministrando, hoy te vemos pastoreando una iglesia como maestro, pero quizás muchas personas no saben tu trayectoria, tus inicios. Entonces nos gustaría que nos cuente un poco de tu trayectoria ministerial, de esos inicios, de dónde nace ese conocimiento que hoy en día tú manejas, que hoy en día tú tienes, porque sabemos que de un inicio tuvo que haber venido. Entonces nos gustaría que tú nos cuentes un poco de esa trayectoria, de esos inicios, cómo fueron, cómo tú conoces que todo ese conocimiento Dios te lo ha implantado y todo eso. Nos gustaría que nos desglose esa gran trayectoria tuya. Ok, en el libro, debo tocarlo de nuevo, soy un líder. En las 12 disciplinas que gobiernan la vida de un líder conquistador, hay una disciplina que habla del balance perfecto entre la preparación y la dependencia en Dios. Amén. Correcto. Entonces, por un lado está la dependencia en Dios, y yo considero que en un 95% todo lo que he logrado hasta el día de hoy ha dependido de Dios. Amén. Sin embargo, en un 95% todo lo que hoy podemos ver como resultado es consecuencia de un don. Sí, así yo lo veo. Un don. Correcto. Sí, ejemplo, el don de ciencia se desarrolla en dos niveles o tiene dos vertientes. La segunda vertiente es en cuanto al conocimiento de cosas que naturalmente no se conocen. Puede ser un nombre, una circunstancia de alguien, sí. Pero la primera vertiente del don de ciencia es en cuanto al conocimiento profundo de la palabra. ¿Correcto? O sea, vas a navegar en cosas que naturalmente no podrías descubrir. Correcto, es como que el conocimiento, el entendimiento natural te permite entender el conocimiento naturalmente adquirido. Pero a partir de ahí, entonces, deberíamos hablar del nivel del coeficiente mental entre una persona y la otra. Hay personas más inteligentes que yo, o con una capacidad de memoria, que es otra cosa, o sea, porque hay una gran diferencia entre memoria e inteligencia. Entonces, una capacidad de almacenaje impresionante. Pero el entendimiento sobrenatural te permite entender el conocimiento sobrenaturalmente adquirido. Amén. Entonces, bienaventurado eres, Simón Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso era un entendimiento alineado, sobrenatural, para entender un conocimiento sobrenaturalmente adquirido. Entonces, en ese sentido, yo debo darle crédito a ese 95% que ha dependido del don que Dios me ha entregado. Podría decir que es un don depositado. Sí, correcto, para yo fluir en la palabra. Amén. A tal grado que muchas veces el 95% de lo que yo digo en medio de una prédica, no de una enseñanza, sí, sino de una prédica en línea, ese 95% no está bosquejado. Sin embargo, está alineada, o sea, está alineado ese 95% con lo que está ahí en el bosquejo. Correcto. O sea, es eso, algo que va fluyendo natural. Sí, eso es como predicar en un estado alterado de tu alma, dicen los místicos. Me gusta eso. Muy fuerte. Sí, es como no, pero él está predicando desde un estado muy alterado de su alma. O sea, no es normal, él está gravitando en una esfera, él se está moviendo en una esfera. Y por otro lado, debo darle entonces el crédito en un 5% a la preparación. O sea, yo nunca he dejado de leer. Desde tus inicios. Desde el inicio. Bien. Correcto. Y cuando he tenido la oportunidad de prepararme sentándome delante de otros maestros, correcto, sea en una plataforma académica específica o sea de manera directa con un maestro, aunque no sea en una plataforma académica específica, pues entonces me he sentado, o sea, no he tenido ese inconveniente. No le he tenido miedo a la preparación. Sí. O sea, no he tenido el miedo de que la preparación mate mi estilo. Porque eso siempre lo he respetado y reconozco que, por ejemplo, en el campo de la homilética está la estructura, el lenguaje y el estilo del predicador. Sí. La estructura, o sea, el estilo es algo muy particular y tiene que ver con tus rasgos físicos, los colores de tu voz, y esas son herencias tuyas muy particulares. Entonces no he tenido ese miedo. Correcto, puedo enseñar. Hace unos días subimos un video de una administración en La Romana
y algunos colegas de aquí de Higüey me llamaron, ministro, pero esa línea, no sabíamos que lograba fluir en esa línea, porque me ven enseñando, pero que tampoco ellos saben que la enseñanza no es mi mayor fuerte en el ministerio. Ya. ¿Cuál sería tu fuerte entonces? La parte profética. Sí, porque eso te iba a decir, te hemos visto fluir en diferentes áreas, evangelístico, profético, te vemos como maestro también. Ahora en el pastoral diríamos que solamente te faltaría el de adorador. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de enseñanza siempre va ligada al ministerio profético. Amén. Y al ministerio pastoral, obviamente, pero en el caso del ministerio profético siempre estuvo ligado al campo de la enseñanza, hacia lo interno de la cultura hebrea. Por eso vemos que Eliseo tenía una escuela de escuela. Entonces, es a diferencia de los profetas de hoy que no tienen escuela. O que no tenemos, déjame incluirme. Sí, escuela. Ellos sí tenían escuela, a pesar de que manejaban lo profético, también enseñaban lo profético. Es que ese ministerio es muy delicado. O sea, hay un hilo muy delgado entre fluir en el oficio del ministerio profético o en un don profético y otras cosas muy extrañas. Porque ese tipo de ministerio maneja unos niveles de energía muy fuertes y que son atractivos para el plano espiritual. Muy fuerte. Bueno, ya para tocar ese tema tendríamos que entrar en otra entrevista y poder desglosar un poco. Hemos visto diferentes transiciones tuyas, como te decía anteriormente o en estos minutos, de que te hemos visto en el área evangelística, te hemos visto en el área profética, en enseñanza. ¿Cómo surgen esas transiciones de que tú vayas cambiando y vayas entendiendo de que, bueno, estoy operando ahora en lo profético, pero entiendo que hay una área de maestro o de enseñanza que también poseo y la voy desarrollando y la pastoral ahora? ¿Cómo tú, esa transición, cómo tú la vas desarrollando? Ok, entonces todo se desarrolla a través del crecimiento. El crecimiento implica movimiento. Sí. Y viceversa. Tú y tu esposa contraen matrimonio, están en una sola habitación, o sea, en un apartamento con 2 habitaciones, claro, sala con cocina, sí, habitación con un baño. Podían estar cómodos ahí hasta que ella sale embarazada. Desde que nace el primer bebé, ya entonces el ambiente que al principio era suficiente espacio para los dos, ahora es pequeño. Entonces el crecimiento te va a llevar a un nivel que es el nivel de insuficiencia, cuando el terreno ya no es suficiente para ti. El punto es que el crecimiento va demandando constantemente más espacio. Ahora, al inicio, yo inicio fluyendo en el ministerio profético, de la mano del campo de la predicación, correcto, y a medida entonces que voy creciendo, el terreno donde estoy operando demanda ser ampliado, sí, y entonces a través de ese proceso de amplitud, entonces voy operando en otros dones. Sería un poquito complejo, correcto, desarrollar todo gradualmente, como tú dijiste hace un ratito, claro, porque sería una enseñanza particular, pero ese es el proceso, correcto. Está la base donde tú eres fuerte, sí, correcto, que ese es tu fuerte. Ahí está el botón que desata la unción de Dios sobre tu vida. Amén. Ahí tú eres fuerte, pero entonces puedes fluir en otras áreas a medida que vas creciendo. Amén. ¿Se entiende, verdad? Creciendo, se va, sí, correcto. Correcto. Y es un asunto también de manejo, porque no puedo llevar una enseñanza, de forma sistemática a 40 inconversos con los que estoy compartiendo en una esquina en un barrio. Sí. O sea, así que voy a aplicar lo evangelístico, porque el nombre de cada ministerio es el que define bajo qué unción ese ministerio opera, bajo qué línea. Correcto. Entonces, ese ministerio evangelístico, que es el que desarrolla la misión rescate, sea que estemos haciendo referencia a un grupo de una congregación o a una congregación que haga evangelismo o a un ministro que desarrolle ese ministerio de manera particular, o sea, su enfoque es ganar, conquistar, alcanzar, claro, crecimiento cuantitativo, traer, y luego entran otros ministerios en función. Que van entrando según el crecimiento. Correcto. En tus inicios, cuando tú comienzas el ministerio, aquí en Higüey, ¿hubo rechazo? ¿Hubo personas que no creyeron en tu ministerio? Personas que quizás dijeron, no, de ahí no puede salir nada bueno.
pasó eso en tus inicios? Porque Claro. dentro de las entrevistas que hemos hecho, a diversas personas le han pasado que sí, otros quizás no, porque desde pequeños vienen en un ambiente cristiano, pero en tu caso pasó. Claro, claro. Lo que pasa es que yo lo veo de la siguiente manera. Hay una palabra en torno a la cual gira todo lo que hacemos. Y esa palabra es, tú estarás de acuerdo conmigo, resultados. ¿Ven? Entonces te dije que este mundo es gobernado por el concepto de la imagen. Eso debe ser muy bien manejado para que no nos vayamos al extremo. Ejemplo, a mí no me gusta ver cuando veo en un hombre. O sea, yo trato de ver un poquito más allá y a pesar de su condición en él, pero no todo el mundo es así. Sí, muy o sea, si yo hago contacto contigo, independientemente del resultado que es necesario, yo voy a ver el potencial que está oculto dentro de ti, que debe pasar de potencial, valga el pleonasmo, a potencia. Pero mientras todavía no se ha manifestado en potencia, ya yo estoy valorando tu contenido. Aunque no lo esté viendo. Aunque no lo esté viendo, correcto. Pero esos son solamente unos pocos. Sí. 5 personas, quizás 3 de 100 van a obrar así. Y exagerando, correcto. fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Es el proceso normal de todas las cosas. Que de repente yo estoy iniciando a los 17, 19 años en el campo de la predicación y quien no ha visto el resultado me rechace, haga comentarios negativos. Eso yo lo veo bien. Bien. Sí, lo veo bien porque de repente necesitamos un incentivo también. Ahora, la diferencia estará en la capacidad que tú tengas para convertir eso en energía, o negativo o positiva. Si es energía negativa, se convierte en amargura, resentimiento, odio. Sí. Y entonces te mueres en el proceso como semilla de Dios en este sistema. Pero si tomas eso que las personas están diciendo y lo conviertes en energía positiva, entonces lo que haces es que despega. Correcto, entonces eso a mí nunca me preocupó ni me preocupa. Podríamos decir que has sabido manejar lo que son las críticas. Sí, a mí no me preocupa. Correcto, yo lo convierto en energía. Aparte de que en mi casa me formaron con unos niveles de seguridad muy elevados. No te conlleva de lo que diga la persona. No, porque hay existe el peligro de que si rompes el balance, tu seguridad se convierte en orgullo. Sí, sí. Pero existe también el problema de que si rompes el balance hacia abajo, tu humildad se convierte entonces en autocomiseración, se convierte en otra cosa. Entonces mantener un balance. Dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Sí. Pero la parte que tú debes destacar es la que dice que el que deba tener, implica que debe tener uno. Tú debes tener un concepto acerca de ti, para tú saber cuándo estás bajando de ese concepto y cuándo estás subiendo. Para mantener el balance. Entonces el texto lo dice claro, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Sí, que debe tener uno. Entonces yo tengo mi concepto claro acerca de mí, correcto. Ese concepto es flexible a los consejos, a las instrucciones, por parte de amigos, siempre y cuando ese consejo, correcto, no venga para alterar lo que es correcto. Si tú lo estás desarrollando de buena manera, te mereces que te aplaudan. Claro. Si lo estás desarrollando de mala manera, te doy un consejo. ¿Por qué debo darte un consejo? Para que cambies cuando lo estás... No sé si me entiendes. Sí, Entonces, sí experimenté eso y a veces todavía lo seguimos experimentando. Cada vez que quemas una etapa, se activa la transición para pasar a un nuevo nivel. Sí. En ese proceso vas a experimentar rechazo. Sí, porque ya ha experimentado 3 o 4 transiciones, por así decirlo. Me imagino que en cada transición de esas tuviste cierto rechazo. Correcto, y siempre. Y va a seguir. Eso es siempre. Hay gente que no asimila. Correcto. Hay gente que no asimila. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, Jochi, o sea, yo pensaba que tú eras un poquito más arrogante, pero es todo lo contrario, porque la gente que se acerca a mí sabe que aún ellos no teniendo el resultado que hasta el momento yo tengo, yo los acepto, los animo. Los muchachos que están aquí en la congregación lo saben. A mí no me gusta ver cuando veo. Es decir, porque es fácil tú decirle a alguien que ha pisado cierta plataforma, mira, Dios te lleva. No, eso es fácil. Correcto, pero el tú tomar a alguien que no ha dado ni siquiera el primer paso de cero y abrazarlo y decirle lo que hay dentro de ti es demasiado poderoso, eso a mí me fascina. Sí. Agarrar a alguien de cero y decirle, tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Correcto. Sí, y buscar ese tipo de gente también me gusta. Tú estás viendo algo desde cero. Escuela de Líderes Sleeper. ¿Cómo nace? Ok.
ya estábamos trabajando en el campo del liderazgo desde hace más o menos unos 10 años, impartiendo conferencias, pastores que me solicitaban un mes entero en su congregación para que les ayudase a desarrollar su liderazgo de apoyo. Desde muy joven, esa para mí fue una honra que Dios me otorgó. Amén. Que el pastorado me pidiera que les ayudase a desarrollar su liderazgo. Entonces luego, cuando decido escribir, después del primero, el segundo libro, de ahí nace el nombre de la escuela. Okay. Sleeper, la primera S es escuela en inglés. Bien. La próxima sílaba, LI, es líderes, y las otras 4 letras representan los 4 pilares de liderazgo que sostienen la sociedad. ¿Correcto? Sí. Que no lo voy a explicar hasta que el libro esté construido. Los 4 pilares de liderazgo que sostienen la sociedad. Entonces de ahí nace el nombre de la escuela. Ahora estamos entonces en el proceso para construir la escuela, o sea, constituyéndola como una empresa. Okay. Entonces está por un lado Jochi Díaz, que es el ministro, el cual conoce la gente normalmente, que va a operar bajo esa marca de literatura de Altru Díaz. Y entonces, si alguien me extiende una invitación, no hay parámetros. Si Dios me guía, correcto, no hay exigencia, yo voy y predico. Sin embargo, en el caso de las enseñanzas, en el campo del liderazgo, ya se está preparando un catálogo y ya eso va a operar a nivel empresarial. Claro. Con otro tipo de... Esa es la escuela. Ya eso es otra. Sí, la escuela opera con 3 marcas bajo su cobertura y una de ellas es Altru, sí, que es para navegar en el campo de la literatura. Entonces luego hay 2 marcas más. ¿Y en el campo de la predicación? No, ya eso es abierto, ahí seguimos, tú me entiendes, fluyendo. Y eso es algo aparte. Sí, correcto. Jochi, puedes, en agenda, tienes disponible tal día, etcétera. Sí, ahí no hay exigencia. Amén. Ahí no, nada de eso, nunca. Entonces en la predicación tenemos a Jochi Díaz, no a Altru. Ya la gente... O Jochi Díaz realmente sí, vamos a eliminar. Se va a ir estableciendo la transición, correcto. Okay. Será gradual. Para que tomes una idea, las transiciones en publicidad se dan gradualmente. De repente, en una ocasión, valga la publicidad, ojalá y te manden el cheque. Cuando cambiaron me parece que era de Verizon a Claro. Sí, sí. Y primero habían experimentado otro cambio. Antes de. Okay. Entonces, daban la información, tiraban el nombre Verizon y luego al final decían, claro que tienes más. Y fueron transicionando. Nunca dejaron Verizon de golpe. Sí. Correcto. Y entonces, me parece, antes se llamaba Codetel. Codetel, claro. Y entonces lanzaban la publicidad en la primera transición, Codetel, y le ponían abajo una compañía Verizon. Y fueron transicionando poco hasta que la gente asimiló y relacionó Verizon con Codetel. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Eso es una regla para la transición en publicidad. Es decir, obviamente va a aparecer Altru, pero mucha gente me va a decir, Jochi, yo no problema, dígame, le voy a responder. Claro. Pero hay personas que no me dicen Jochi ya, en las redes, y amigos me dicen Altru, porque hay gente que transiciona rápido. Entonces hay que trabajar con el cerebro de la gente, pero hay que iniciar. Claro, hay que iniciar. Ese ha sido el primer paso. Si no se inicia, pues no hay un comienzo. Claro. Y es como te digo, y hemos venido en toda la entrevista de transición. Te vemos hoy en día pastoreando. JRF. Jesucristo Rey de la Familia. Jesucristo Rey de la Familia. ¿En qué momento determinado te das de cuenta que el llamado pastoral está en ti? Porque sé que ha sido cuestionado. Correcto, eso hace mucho, pero correcto, pero a mí me hicieron ofertas buenas para Santo Domingo y para Bávaro. Ok. Correcto, pero la manera en la que hay gente que no lo entiende y ni maneja esa información. Ofertas buenas para yo posicionar a mi familia. ¿Cómo? Sí, para tenerla cómoda. Hay una oferta que incluía un apartamento e incluía un sueldo. ¿Correcto? Sí, pero yo no me muevo de esa manera. Entonces ya yo venía durante unos 4 años y pico, me parece, alrededor de 4 años, trabajando con el pastor Fernando Azor, sí, en la plataforma educativa Rema Santa, que está destinada a trabajar el campo teológico, que todavía estamos trabajando ahí y estaremos trabajando ahí hasta que Cristo venga. Amén. Y entonces de repente el pastor Fernando Azor es el pastor, valga el pleonasmo, de la Iglesia Evangélica Jesucristo Rey de la Familia en Puerto Rico, que ahí está la sede. Tenemos una congregación en Ecuador, Estados Unidos, aquí en Montecristi, etcétera. Entonces el punto es
que cuando decido dar la transición, pues me voy con quien tengo ya 4 años desarrollando, construyendo una mesa. Claro. Correcto, una mesa. Y entonces estamos creciendo gradualmente, se dio ese proceso. Como evangelista al fin, yo tengo la manera, o tenemos la manera para tirarnos a la calle y llenar la congregación. Como evangelista. Sí, tenemos un equipo que estamos preparando que va para la calle en breve. Sí, sin embargo, nosotros iniciamos con algo llamado Academia de Almas, trabajando toda una estructura de enseñanza para trabajar a nuestros líderes. Está capacitando personas para tú lidiar el pastorado y que haya un equipo que pueda salir a ejercer lo mismo que yo digo en el libro, preparando nuestro material humano para que ejecuten su liderazgo en sus diferentes áreas con altura. Qué bueno decir que los que están ahí vayan comprando los libros y vayan entendiendo más o menos toda esta transición y todo eso, que sé que está explicado ahí. Correcto. Entonces, compren el libro se llama Un Líder, ¿verdad? Soy un líder. Soy un líder, sí, lo estamos renovando, está en proceso de diagramación. Entonces está el primero y viene el segundo, ya el segundo está lanzado. El segundo está en construcción, que se titula 7 dimensiones de un propósito divino. Pues que compren primero el primero y que después vayan surgiendo para comprar el segundo. Quizás hemos hecho la entrevista un poco más diferente porque entendemos de que hay una historia más diferente, hay diversas transiciones, que hemos pasado la entrevista entera hablando de transición y todo evangélico debe de saber que todos pasamos por una transición. Correcto. Entonces, por eso ha sido un poco más diferente, conociendo tu historia en el ámbito evangelístico, ámbito de maestro, ámbito empresarial y ahora ámbito pastoral. Muy poderoso. Entonces, ya para ir concluyendo, me gustaría que a esa generación que viene subiendo ahí, tú le des un consejo de cómo ir creciendo ministerialmente. Ok. Nosotros los predicadores decimos que cuando David se puso la armadura de Saúl, me voy a incluir, ¿verdad? Que la armadura estaba oxidada porque él no pudo andar con ella. Pero el texto no dice eso. No lo había escuchado. Sí, los predicadores, o sea, el coro, tú te sabes el coro. Sí, el coro. ¿Entiendes? Sí. Saúl le dijo a David, ponte mi armadura y tu armadura no quiero yo. O sea, es como simbolizando, es como dando a entender que el problema estaba en la armadura. Sí. Pero el problema no estaba en la armadura, el problema estriba en unas palabras que David dice. David dice, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Ok. El texto, literalmente, práctica es una palabra clave. Sí. Implica que tú solo podrás ser utilizado en la dimensión en la que previamente te hayas preparado. Muy fuerte. Y esa preparación debe ser sobre la base de tu vocación y de tu llamado. Dios te llamó a un área, depende de Él total y absolutamente. Sin embargo, da crédito también a la preparación. David fue utilizado con honda y piedra, pero solo por esa ocasión. Para cortar los 200 prepucios de los filisteos, él tuvo que usar una espada. Claro, no. Para matar a más filisteos, él tuvo que usar espada, no honda. No honda. Porque cada batalla demanda su propia estrategia dentro de una guerra. Sí. Correcto. Entonces, es el proceso. Preparación en latín significa dejar listo antes de disponer. Entonces, tenemos muchas personas dispuestas, pero sin preparación. Sin estar listos. Claro. Oye, ¿cómo se define preparación en latín? Dejar listo antes de disponer. Eso implica que preparación no es solo estar dispuesto para hacer algo, es estar listo para ese momento. Es cuando la oportunidad se encuentra. ¿Correcto? 13 años, José en proceso, 11 fue en una escuela de economía en la casa de Potifar, aprendiendo el arte de la administración, para luego administrar el palacio. Claro. Entonces ahí es todo hombre bíblicamente comprobado que ha alcanzado destino, combinó la dependencia en Dios con la preparación que ameritaba su ministerio. Y Pedro lo dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Después, eso es clave, esa palabra ahí, después, no antes, sino después. ¿Después de qué? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Implica que la perfección, que implica madurez, viene después de ese padecimiento, no antes. El fortalecimiento viene después, no antes. ¿Correcto? La madurez y el ser establecido viene después, no antes. Entonces mi consejo para esta generación es que preste atención a lo que Dios le dijo, que se enfoque en lo que Dios le dijo, que abrace lo que Dios les dijo,
que se aferren a esa profecía, sin embargo, en medio de ese proceso, que también se preparen. Sí. ¿Correcto? Sí, práctica. Y preparación. Sí. Sí, porque muchas veces queremos salir sin la preparación. Dios me llamó, Dios me dijo, te voy a usar como profeta, como evangelista. Y como dicen, arreciamos por ahí y comenzamos a hacer un sinnúmero de cosas. Claro. Porque no tenemos el Y conocimiento. como me corrigió alguien en estos días por algo que yo dije, debo darle el crédito. Yo decía, muchas personas no crecen por causa de él. Me dijo, no, no es así, eso no es correcto. Me corrigió algo en el libro. Él me dijo, en desorden tú puedes crecer hasta el infinito, pero no sobrevives. Desorden. Pero no sobrevives. Y entonces, ¿qué pasa en esa trayectoria? Lo que pasa es que hay una diferencia entre crecimiento cualitativo y crecimiento cuantitativo. El cualitativo tiene que ver con la calidad, con lo interno. El cuantitativo con lo mucho, con la cantidad. Entonces, en cantidad tú puedes crecer hasta el infinito. Sí. O sea, tú puedes elevar un edificio de 30 niveles hacia arriba sin una buena plataforma, sin una buena base, pero no sobrevive. Entonces, un ministerio puede crecer hasta donde él quiera y alcanzar los niveles que él quiera, pero no sobrevive. Yo te garantizo que no sobrevive, porque hay gente con la que tú te relacionas que tienen visión de águila, ¿correcto? Y cuando tú te sientas con ellos a la mesa, esa gente te filtra. Y ahí tú te das cuenta la necesidad de tú prepararte. Muy fuerte. ¿Correcto? Ahí tú te das cuenta la necesidad de tú prepararte. Porque de repente alguien dice, fulano no fluye en los milagros, pero ¿y tú sabes si fluye o no en los milagros? Porque quizás tiene una fe más alterada que la tuya, pero está agotando un proceso. Claro, claro. Porque si Benny, Cash, Ricardo Di Rocco te invitan a un congreso, a ver, ¿para qué ellos te están invitando? ¿Para que tú ejecutes un milagro? No. Cuando ese es su hábitat. Claro. Esa gente cuando celebra un evento es para buscar una palabra de alineamiento que decodifique qué es lo que Dios quiere para ese mes, para ese año. Que trace, por eso yo uso mucho la palabra alineamiento ministerial, que trace alineamiento ministerial, que traiga los designios de Dios en documentos. Sí, Que cuando ellos escriban, correcto. Entonces, esa es la idea. Las señales y los milagros son necesarios porque son un atractivo de Dios para los que no creen. Muy fuerte. Para que vengan y luego los preparamos. Entonces, que se preparen los predicadores. Y entonces, Higüey está entrando en un proceso que ya Romana agotó. Que ya agotó San Pedro. Y es que Higüey ahora entonces los flyers, eso está bien. Ese proceso debe agotarse, los afiches, muchos predicadores. Pero al final son más de 200 millones de esperma en una eyaculación promedio. A veces llega un solo. A veces llegan dos. Quizás no sea Jochi, quizás sea Geraldo, quizás sea Franjul, quizás sea Ibelino, quizás sea Sandy, quizás sea Juan Daniel, por mencionarte algunos colegas. Sí, sí. Correcto. ¿Quién sabe cómo vamos a agotar este proceso, digo ahí ahora? Correcto. ¿Sabes cuántos predicadores se levantaron de San Pedro? ¿Todos han alcanzado lo que han alcanzado algunos? No. Entonces, o sea, es complejo lo que te estoy diciendo. Es algo Este es un momento determinante que está viviendo Higüey. Y como dicen los místicos, el camino de cada alma es distinto a la de todas. Sí. Entonces debes encontrar cuál es tu camino. Y realmente ahora mismo en Higüey se han levantado muchos hombres de Dios y evangelistas. Buenísimo, sí. Y también, como tú dices, hay que ver hacia dónde están alineando, llevando a las personas que están escuchando. Porque hay una gran generación que está sediento de Dios. Entonces, ¿de qué estamos alimentando a esas personas? Y ellos mismos, porque cuando tú te trazas una visión de a dónde tú quieres llegar, eso va a determinar mucho. Porque si tú te ves predicando en un evento al aire libre con 1000 personas, ya, ¿tú me entiendes? Ya tú sabes que tú correr y hacer lo que estás haciendo, que yo lo hago también. Amén. Correcto. Pero cuando tú te ves delante de 200 pastores en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, entregándoles diseños y alineamientos para ellos irse y potencializar sus respectivas visiones, tú dices, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Entonces tú te vas a sentir desafiado. Todo va a depender hacia dónde tú quieres llegar. Correcto. O las limitaciones que te quieres establecer. Porque me explicó un arquitecto amigo que cuando inician los cálculos de construcción de una torre, no inician por abajo, inician por arriba los cálculos. Desde arriba. Sí, porque dependiendo de la altura que te está dando los cálculos, que son 40 niveles, es la demanda de la profundidad y de la zapata. Muy fuerte. Entonces, cuando tú pasas
por donde está construyendo un ministerio y tú lo ves con pico y pala haciendo una zapata, tú dices, él va a hacer una casa de un nivel. Él va a hacer una casa de un nivel. ¿Y cómo tú lo sabes, Jochi? Es pico y pala que tiene. Pero las herramientas que utilice te va a dar. Es pico y pala. Pero cuando tú pasas por donde hay un ministerio con retrocavadora, varilla por todos lados, tú dices, este tipo va a ser una torre de las que hay en el malecón en Santo Domingo. Va a llegar, pero él comenzó bien. Claro, porque en la parábola de los dos cimientos Jesús dice que los dos edificaron con las mismas herramientas, pero no bajo los mismos principios procedimentales. Esto es un asunto de procedimiento. Esto es un asunto de principio, con las mismas herramientas. Que hay una generación de predicadores en Higüey que está manejando muchas herramientas, que tiene ministerios, dones, talento, unción. Eso no está en juego. Sí. ¿Me entiendes? Aquí es lo procedimental lo que va a determinar dónde tú vas a llegar. Fíjate, eran las mismas herramientas, eran los mismos recursos, pero no los dos, en la parábola de los dos cimientos, no edificaron bajo los mismos principios procedimentales. Entonces, si paso por el lado de un ministerio y lo veo con pico y pala, aunque él crea que está haciendo algo poderoso, yo digo, eso es un nivel que él va a edificar. Una casa. Correcto. Cuando él vaya a construir 4 niveles, los organismos que regulan eso se lo van a rebotar. Muy fuerte. Y, ¿me entiende la idea, la imagen? Poderoso. Entonces, preparación sobre la base de tu llamado y tu vocación. Sí. Entendiendo que el camino de cada alma es distinto. Es así. Cerramos con esto. Según Altru Díaz, ¿qué futuro tú ves para Higüey con esto que acabamos de expresar ahora? ¿O qué palabra profética tú entiendes que acontecerá en Higüey con todo este mover? Ok, fíjate, yo soy necesario para Higüey. Me pongo por ejemplo por lo que voy a decir, Sí. pero no indispensable. Si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga, valga el pleonasmo en Higüey, Dios levanta otro. Levantará Y otro. cada quien tiene su misión hacia lo interno de la misión global, porque hay una misión global del reino que tiene que ver con la restauración de la raza humana a su diseño original, Sí. salvación. Pero hacia lo interno del cuerpo, cada miembro tiene una función, y cada miembro ministerial también tiene una función. Porque el mensaje de salvación debe propagarlo la iglesia en sentido general donde quiera que se encuentre. Claro. En el campo de la medicina, en el campo de lo legal, etc. Ahora bien, hay una palabra gravitando sobre Higüey que tiene que ver con su ubicación geográfica. Todo lo de Dios sobre una vida, sobre un matrimonio, sobre una familia, sobre una nación, también incluye lo profético de cara a lo geográfico. Amén. Entonces la posición geográfica de Higüey y su nombre, recuérdate que un nombre es un contenedor de energía. Un nombre habla de tu carácter, habla de tu destino, habla de tu propósito. Entonces, el contenedor de energía de Higüey es ese nombre, que es tierra donde nace el sol. Se la pusieron los nativos, pero ellos quizá no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, la ubicación geográfica de Higüey dice que Higüey, por aquí nace el sol de justicia para la República Dominicana. Amén. Y que Higüey está reservado como pueblo para la última movida de Dios sobre la República Dominicana. Y qué bueno que lo diga yo, que no soy oriundo de esta tierra, porque cae con más peso, porque todo el mundo quiere que sea, es un asunto de propósito. Sí. ¿Me entiendes? Es tan fuerte que Higüey es la ciudad de la fe más alta de República Dominicana. Muy fuerte. ¿Correcto? Y tenemos un ejemplo a nuestras espaldas, negativo para muchos, pero Higüey es una ciudad de fe sensible. Lo que hay que hacer es reencauzar su fe para que se enfoque de manera correcta. Entonces, ¿qué ha pasado que esa promesa no se ha cumplido? No, ya viene. Bien. Porque sí, todo ha sido parte de un proceso desde que empezaron a evangelizar por los campos y la primera iglesia de las asambleas se construyó, me parece, en la Enea, porque los evangélicos tenían que estar entre los campos, porque en el centro de la ciudad no se lo permitían por cosas que tú sabes, pero ha sido un proceso de construcción de lo que hoy estamos viviendo. Entonces cada generación ha jugado su papel de la manera que ha podido. Mi generación va a jugar el suyo. Claro. Correcto, y yo quiero jugar un papel ahí adentro. Claro, queremos ser partícipes. Entonces podríamos decir que es causa del tiempo y de que el tiempo llegará. Sí. No de la generación actual. No, Aunque entendemos que la generación actual está realizando su rol y su papel, aunque quizás hayan ciertos disturbios y cosas fuera de ley, pero entendemos que es causa del tiempo. Sí, estamos ahí ya. Estamos en el umbral, en la puerta de algo grande.
Bueno, pues yo Sí. seré parte de eso. Amén. Mi hermano, de verdad. Un placer, distinguido. Poderoso. No sé si quieras decirle algo a tu público, presentar un libro, tu congregación donde está, algo ya. El libro estará disponible en breve, porque lo estamos reformando algunas cosas. Ok. Correcto. Y entonces luego a través de las redes sociales ya la gente se va a dar cuenta. Pues perfecto. Ya ustedes saben, lo que conocen a Jochi Díaz, pues hay una transición a Altru Díaz. Mercadotécnica. Sí, para que entiendan, porque yo sé que qué pasó, pero ahí está resuelto. Así que esto ha sido un segmento más de Portento Ministerial. De verdad que ha sido un placer entrevistar a Jochi Altru Díaz, y yo sé que ustedes serán bendecidos. Así que Dios les bendiga y hasta un próximo segmento más de Portento Ministerial.